disculpad el retraso de un cuarto de hora, pero como todo lo que se desea, pues llega felizmente, se disfruta mucho más. Bueno, me toca, soy Victoria Robles, formo parte de esta comunidad universitaria y me toca hacer algo que me gusta, conocer la experiencia de personas que en este caso se dedican a algo que también nos importa mucho a las 4 personas que estamos aquí, que es la adopción. Vamos a seguir el orden que aparece en el programa, de manera que Diana Marre iniciará con 20 minutos, creo, ¿no?, que nos han formalizado como tiempos de charla. Continuará Andrés Espinosa y finalmente Arantxa Gallego. Vale, Arantxa en segundo lugar, perfecto. Para quienes no la conocéis, Diana Marre, bueno, pues es antropóloga, viene de la Universidad de Barcelona, es una persona que lleva consagrada su vida investigadora a todo el contexto de familia e infancia y particularmente desde el Departamento de Antropología Social y Cultural a investigar sobre infancia, familia, reproducción, procreación y la implicación de las entidades en estos procesos. Es una persona comprometida tanto en la investigación como en la dirección de la investigación y como reza en el programa y como es el compromiso que han adquirido para esta mesa redonda, bueno, para trabajar desde su perspectiva en la búsqueda de los orígenes de la adoptada y de los adoptados. Cuando quieran, un placer, gracias por venir a la Granada. Pues, muchas gracias, el placer realmente es mío. Yo, a diferencia de lo que se comentó esta mañana, voy a usar 5 minutos, voy a resignar 5 minutos de mi exposición a agradecer, porque estoy realmente encantada de estar aquí, de encontrarme con gente como Arantxa, que me la encuentro en otros lugares, pero nunca aquí. La ciudad siempre es encantadora y además esta reunión de trabajo social con antropología es una cosa que también me queda cerca porque habitualmente trabajamos muy en contacto con la gente de trabajo social de la antropología. Por lo tanto, estoy encantada de estar aquí. Por otra parte, quiero comentar alguna anécdota en relación con la invitación que recibí de Arantxa, o cuando recibí la invitación, que no se la conté todavía a ella para que no estuviese alerta, y es que cuando recibí su invitación y vi el título del congreso, fue muy impactante porque nosotros hacemos nuestro 10º Congreso Internacional AFIN el 20 y el 21 de noviembre en Valladolid con un título que no era pero que tenía que ver con que está puesto ya, más allá está el póster, lo que pasa es que no lo hemos difundido, que el congreso se llama España no es país para niños ni jóvenes, ¿no? Así, un poco jugando con el título de la película aquella, No Country for Old Men, recuerdan, en la que trabajó Bardem, y digamos en la línea del adultismo y el adultocentrismo. Lo cual fue realmente un placer darme cuenta que estábamos trabajando en una línea, y además coincidente en el mismo año, en una línea similar y pensando en torno de estos temas. Y me acuerdo que lo comenté en el grupo y dicen, ¡ay, se adelantaron y nos hicieron un congreso sobre el tema! Le digo, no, eso es muy importante que haya 2 congresos en temas similares porque quiere decir que es una línea de trabajo productiva, donde va a haber muchas tesis y muchos artículos y muchos libros pronto. Así que cuanto más gente trabaja en el tema, mejor. Por tanto, estoy encantada también de estar aquí. Y aquí paso el aviso. 20 y 21 de noviembre en Valladolid habrá el 10º Congreso Internacional AFIN. Estará por ahí por todas partes. También paso el aviso de que tenemos una publicación online que se envía gratuita a todas partes. Si la quieren, nos la piden y se les enviamos. Y dicho esto, ahora sí que pasaré a lo que quería comentarles. Me llamaba la atención y me parecía interesante señalar que en relación con la temática del Congreso, estamos casi a 40 años de aquel artículo seminal en términos de adultocentrismo o adultismo, que fue el artículo de Fleischer de 1978 sobre el tema, ¿no? Un artículo
que claro, leído hoy en perspectiva, yo lo doy en un seminario que hago sobre antropología de la infancia y la juventud en el máster de antropología en la Autónoma, y se ve antiguo, ¿no? Claro, del 78, ¿no? Pero realmente sigue siendo un artículo que yo creo que para quienes están pensando en términos de mirarla, de pensar las cuestiones en términos de adultismo, bueno, él le llamó adultismo y luego adultocentrismo y luego podemos hacer derivas de la palabra, pero en el fondo es lo mismo, creo que siempre da de sí, ¿no? Un artículo corto de 7-8 páginas que vale la pena volver sobre él, ¿no? Estamos a casi 40 años, digo, de aquel artículo, y es interesante que casi 40 años después 2 grupos de trabajo en el tema decidamos trabajar sobre este tema en España, ¿no? Y yo creo que esto es realmente un síntoma que valdría la pena tomar en cuenta y considerar, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que hace 4 o 5 años no estábamos pensando en esto, ¿no? Y cuando hablábamos de este tema del adultismo y el adultocentrismo, esto de pensar que las únicas decisiones o las buenas decisiones o quienes pueden tomar decisiones y demás son los adultos, parecía una cosa muy rara hace muy poquito tiempo, ¿no? Por tanto, creo que es interesante recordar esto. Por otro lado, cuando pensaba qué comentar, digamos, o de qué hablar hoy aquí, pensaba que quería, y también cuando Arantxa me dijo que habría estudiantes, pensé que, bueno, podría ser de interés que comentase alguno un poquito la trayectoria de la mirada, de mi mirada sobre el tema de la adopción, ¿no? Y la relación que esto tiene, o la vinculación que esto tiene sobre los orígenes, ¿no? Debo decir que, bueno, como antropóloga, los años que trabajé, o que llevo trabajando en adopción, fueron difíciles en la medida en que no podíamos hacer casi nunca aquello que en la antropología se espera que uno haga antes de escribir, que es esto de cerrar el campo, ¿no? Los que han hecho antropología recordarán esto, ¿no? Uno va al campo, hace trabajo de campo, hace observación participante, hace entrevistas, al estilo Malinowski en la Astrobrian, se vuelve a algún lugar, pierde contacto con sus informantes y con todo y se pone a escribir, ¿no? Quienes trabajamos estos temas no pudimos hacer nunca esto, ¿no? Porque esto estaba permanentemente funcionando en ebullición. Trabajábamos un tema y aparecían 10, hablábamos de esto y aparecían 15 cosas más, es decir, nunca podíamos sentarnos a pensar con un poco de distancia, digamos, ¿no? de salirnos fuera de la temática para ver qué podíamos hacer, ¿no? Y pensando un poco en esto, yo escribí por primera vez, el primer artículo que escribí sobre los orígenes se publicó en el año 2007, pero en realidad era un artículo del año 2005, ¿no? Por aquello de que todo se demora en las publicaciones. Y creo que la segunda vez que publiqué sobre el tema fue en el año 2009 en un libro que salió en Nueva York. Las 2 veces notablemente en capítulos de libros que se publicaron en inglés, ¿no? Y que por tanto probablemente circularon un poco. O sea que el tema de los orígenes era un tema que me venía preocupando desde el principio, ¿no? En el tema de la adopción, ¿no? Y en ese sentido, el que la adopción internacional al menos, y la nacional también, ¿no? se haya descomprimido en términos numéricos, en términos cuantitativos, no en términos de demandas y demás, al menos a mí, en el último año o 2 años, me ha permitido mirar con otra perspectiva temas que en medio de la vorágine de lo que era aquel boom lo tenía más difícil, ¿no? En ese sentido, hay algo que me gustaría comentar que tiene que ver con cómo nos acercamos. Y cuando digo cómo nos acercamos, estoy quizás recurriendo a una figura falaz, ¿no? En el sentido de que, y lo voy a decir de todas maneras para evitar malos entendidos, ¿no? Ya sé que cada caso es un caso, ya sé que no todos los casos son iguales, pero bueno, los antropólogos o las antropólogas tenemos que hacer algún nivel de generalización, digamos, para poder hacer un poco de sistema y de teoría, porque si nos quedamos en cada caso es un caso, no podemos de alguna manera plantear nada, ¿no? En ese sentido, me gustaría señalar cómo creo que nos acercamos a los orígenes, o cuáles fueron las particularidades que en el caso de España, en general, repito, ya sé que Cataluña hace sus cosas y cada comunidad autónoma la suya, pero digo, en general,
¿Cómo nos acercamos a los orígenes, a esto que llamamos los orígenes? Y ahora intentaré ver si puedo definirlo de alguna manera, en la adopción internacional, que es en particular lo que yo más he trabajado, ¿no? En ese sentido, me gustaría hacer un poquito de historia, ¿no? Que ya sé que es incómoda y además aburrida, pero creo que vale la pena en relación con este tema, ¿no? Que me parece que hay una historia más o menos reciente que de alguna manera ha incidido en la forma en que nos acercamos a los orígenes en la adopción internacional. ¿De qué estoy hablando concretamente? Bueno, por un lado estoy hablando de que cuando la adopción internacional empezó aquí, esto era el año 95, eso supongo que algunos de ustedes lo recuerdan, los que son más jóvenes evidentemente no. 95 fue aquella emisión del programa Las habitaciones de la muerte de China, no sé si ustedes recuerdan, que fue aquello que puso en agenda, ¿no? La agenda pública, lo que era el tema de la adopción internacional, lo cual no quiere decir que empezaran evidentemente las adopciones en el 95, nosotros tenemos registradas adopciones internacionales en el 92, en el 91, en el 90, incluso antes, ¿no? Especialmente por aquellos años, por los fines de los 80, principios de los 90, al menos las que yo conozco o las que he seguido, eran fundamentalmente adopciones internacionales realizadas en América Latina, ¿no? Por aquello de los contactos culturales, de la facilidad que daba el manejo de la lengua, y también, y sobre todo, y me interesa señalar esto, porque muchas de esas adopciones realizadas en América Latina, esas adopciones internacionales, precursoras, si ustedes quieren, de alguna manera, de lo que sería ese boom posterior, tenían que ver o se funcionalizaban muchas veces por una red de contactos, de conocidos, de vinculaciones, y muchas veces esas redes de contactos, conocidos y vinculaciones eran articuladas, facilitadas o fluidificadas, si ustedes quieren, por una red de contactos que tenía que ver con la iglesia, ¿no? Muchas veces había una monja en medio, alguien que estaba de misiones en alguna parte, cosa que no pasó en China, por ejemplo, ¿no? Pero sí en América Latina, sí en África concretamente, ¿no? Es decir, que nosotros, digamos, la relación o el inicio de la adopción internacional en el caso de España fue un inicio que tiene que ver con los principios de los 90 y para lo cual se adoptó, para la redundancia, digamos, una aproximación que venía de alguna manera sugerida por el modelo de adopción nacional, ¿no? Es decir que para la adopción internacional, me sigo sacando cosas, en breve voy a tener, prometo que paro, no daré el espectáculo, venía, digo, la aproximación a la adopción internacional venía sugerida a nivel de prácticas culturales concretamente, pero además a nivel de lo que eran la organización de la adopción y aquello que significaba hacer una valoración de idoneidad y demás, venía sugerida por lo que había sido, por un lado, la adopción nacional, o lo que era la adopción nacional, y por otro lado, por un modelo que venía también sugerido por el convenio de La Haya de 1993, ¿no? Un modelo de adopción nacional y aquel convenio de La Haya de 1993 que preconizaban muchas cosas más, pero me voy a centrar en una cosa porque no se puede todo, digamos, ¿no? Que preconizaban aquello del clean break, ¿no? El corte limpio, ¿no? Esto fue un artículo de 1993 de un tal Duncan que de alguna manera digamos, coincide con el convenio de La Haya, que sugería que lo mejor para que una adopción fuese exitosa era que se produjese un corte limpio, es decir, un corte total, de las relaciones de filiación y de contacto de los niños adoptados con sus familias de origen, ¿no? Y por tanto, ese fue un poco el modelo, ¿no? Ustedes seguramente están pensando en este momento, quizás, que ese fue el modelo para todos los que firmaron el convenio de La Haya, ¿cierto?
Ese era el modelo para todos los que firmaron el convenio de La Haya. Es decir, que el modelo del corte limpio, de filiación, digamos, ¿no? del niño adoptado con su familia de origen, operó en España, operó en Estados Unidos, operó en Francia y operó en todos los países que firmaron el convenio de La Haya, aunque como antropóloga siempre tiendo a pensar que cada lugar adopta las normativas de acuerdo a su contexto sociocultural, ¿no? En ese sentido, me gustaría decir que, por ejemplo, Francia, a diferencia de España, nunca suprimió lo que se conoce como adopción simple, que es una adopción según la cual un niño no pierde la relación o la filiación con su familia de origen, aunque adquiera una filiación con la familia adoptiva. Es decir, hay una especie de compartir la crianza de un niño, compartir la filiación de un niño por parte de la familia de origen y la familia adoptiva, ¿no? Y luego se ve cómo se puede llevar adelante, se ve cómo se puede trabajar esto, en fin. En España existió esto hasta el 81 y en el 81 se canceló. Ya venía cuestionada desde la ley del 74 y luego se canceló. Y muchos países cancelaron esto justamente en aras de este corte limpio que sugería que los niños necesitaban tener una figura clara y no confundirse, ¿no? Es decir, yo recuerdo, y tengo notas tomadas todavía, de muchos profesionales sistemáticamente sugiriendo a las familias que bueno, no se hablara a los niños de las familias de origen porque los niños se confunden, la madre hay una sola, porque dos quien aguanta, digo yo, pero no porque se va a confundir de quién es la madre y quién no, y bueno, en fin, y esto funcionaba mucho, y yo creo que en muchos casos funciona todavía, ¿no? De manera tal que nosotros digo como Estado, si ustedes quieren, con todas las diferencias que siempre hay, o ya sé que hay, entramos en la adopción internacional con este esquema. Repito, igual que los demás, pero aquí me gustaría señalar lo que yo creo que es un matiz que desde mi perspectiva ha tenido una importancia significativa en nuestra actitud respecto a los orígenes. Y en este caso puntual, cuando digo orígenes, me estoy refiriendo estrictamente o exclusivamente a la familia de origen, la familia de nacimiento. Y ustedes podrán decir, ¿alguna vez ha escrito diciendo que los orígenes eran otra cosa? Sí, ya sé que otras veces he escrito diciendo que cuando se habla de orígenes, se habla de orígenes culturales y que aquello que está en aquel país, sí, aquello lo dije también, pero ahora doy por entendido que cuando hablo de orígenes, hablo de familia de origen o de madre biológica, si ustedes quieren, más estrictamente, ¿no? ¿Cuál es el matiz que yo creo que deberíamos al menos considerar a la hora de pensar por qué hemos tenido esta actitud, digamos, si ustedes quieren, cautelosa, por no decir a veces resistente y algunas otras muchas opuestas, a formas de contacto o de conocimiento de los orígenes. Y aquí también me gustaría hacer un matiz, ¿no? Alguna vez me sacaron en los diarios en Cataluña porque se entendió que cuando yo decía que había que, digamos, darle un lugar a las familias biológicas y a las madres biológicas en la vida de los niños adoptivos, pareció entenderse que lo que estaba diciendo era que había que invitarlos a tomar el té cada sábado, ¿no? Cada domingo. Y yo nunca he planteado esto, y si se me entendió así, me he expresado mal, ¿no? Lo que yo siempre he dicho es que un niño o una niña necesitaba, o le convenía, o le iba bien tener, digamos, dar un lugar, aunque sea simbólico, de reconocimiento de esa familia o de esa madre biológica. Que no significa, y además por los datos de investigación o datos empíricos, sabemos que en la mayor parte de los casos, el contacto real, de tomar el té o encontrarse, la mayor parte de las veces no se produce. Pero lo que sí sabemos es que las personas necesitan conocer, necesitan saber, necesitan poner datos
Hay un artículo maravilloso de una antropóloga escocesa que se llama Janet Casten, de hace muchísimos años, que además sobre adopción nacional, que habla de este tema, ¿no? Se necesita tener la información. Es decir, básicamente lo que se busca es información, y luego esa información se puede transformar en la visita, se puede transformar en el viaje, se puede transformar en muchísimas cosas, pero lo que la gente, básicamente, por los datos que tenemos, necesitan es la información. Y la necesitan, por lo que también sabemos, lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Yo me he encontrado con muchas familias que cuando los niños o las niñas les preguntan por esto, le dicen: nosotros tenemos información y los papeles, pero nos ha dicho la psicóloga que hasta que no tengas 18 años no te lo demos, ¿no? Claro, esto genera una situación de, bueno, yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia, pero yo siempre tengo la impresión de que es mejor la peor información, la peor verdad que el mejor fantasma, digamos, ¿no? Porque uno hace crecer los adultos y también los niños, ¿no? Hacen crecer la imaginación de manera significativa, ¿no? Pero nosotros seguimos todavía en términos de protocolo, ¿no?, aferrados a esta idea de que los niños solo podrán acceder a esta información cuando cumplan los 18 años, porque la Convención de los Derechos del Niño dice que una persona es adulta hasta los 18 años, ¿no? Ahora bien, uno podría decir, ¿esta es una cuestión jurídica, es una cuestión legislativa, es una cuestión de que todos somos muy respetuosos de las leyes? ¿O hay algo que hace que seamos particularmente respetuosos de estas leyes y no nos sintamos en condiciones, y cuando digo sintamos digo familias, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, administraciones públicas y demás, para gestionar con las personas adoptadas alguna forma de conocimiento, vinculación, información de la familia de origen antes de los 18 años? En este sentido, me gustaría señalar el matiz que creo que nos diferencia de otros países y que tiene que ver con lo siguiente. Seré breve, pero he escrito un artículo hace poco que lo puedo enviar a quien esté interesado en el tema. Yo personalmente creo que la historia de la segunda mitad del siglo XX en España de la adopción ha incidido significativamente en esto. Es decir, ¿qué nos diferencia de otros países? Lo que nos diferencia en muchos sentidos de otros países es que en lo que hace al contexto sociocultural español, las familias biológicas de los niños y niñas bajo alguna forma de protección del Estado o dados en adopción han sido familias que han estado, si me permiten, pienso que siguen estando, estigmatizadas en este país, ¿no? Porque eran madres solteras, porque eran pobres, porque eran familias sin recursos o por lo que fuera. Nosotros no tenemos una historia de mujeres solas que se quedasen embarazadas y que en lugar de abortar decidiesen dar su hijo en adopción, digamos, transparentemente y apoyadas por los servicios del Estado, por sus familias y demás, ¿no? Es decir, tenemos una historia según la cual toda persona que da un hijo en adopción es una persona sistemáticamente cuestionada, si ustedes quieren, sí, estigmatizada, ¿no? Es decir, no tenemos una historia en la cual, bueno, no tenemos una historia de Juno. Han visto la película de Juno, ¿no? Una chica que se queda embarazada y decide que no quiere abortar, pero tampoco quiere tener un hijo. ¿Qué hace? Lo da en adopción y ya está, digamos, ¿no? Esto de ya está lo estoy, sí, y además enfatizando para mostrar la situación, ¿no? Yo creo que esta historia cercana de lo que ha sido la adopción en España, y personalmente creo esta historia de un poco opaca, ¿no?, de la adopción, estas historias de apropiaciones que han estado saliendo últimamente a la luz y que están sin acabar de salir a la luz, ¿no? Es decir, ustedes saben que se piensa que hay 300.000 personas que en España con una identidad que no es la biológica, digamos, ¿no? Es decir, porque han sido niños dados en adopción, sustraídos, robados, en fin, los matices y las casuísticas son significativas, ¿no? Pero esto ha hecho, también saben ustedes que hay algunos casos de denuncias de apropiación de los años 90, ¿no?
95, es decir, que casi en el mismo momento que la adopción internacional empezaba en España, todavía estaban operando ciertas formas de adopciones opacas, ¿no? de estas entregas directas, circulación de niños opacas, es decir, casi en el mismo momento se superponían, ¿no? Digamos, no hemos hecho el estudio todavía de ver si algunas entidades que se ocupaban en su momento de aquellas adopciones pasaron más o menos, reorganizadas de otra manera, a gestionar las adopciones internacionales. Podría ser una hipótesis. Pero quiere decir que está muy cerca esta cuestión. Es decir, que entramos a la adopción internacional con digamos, una relación con las familias de orígenes muy particular. Es una relación de silencio, una relación de tabú y una relación según la cual hay que proteger a los niños de esta historia de origen de una familia inconveniente. Es decir, nunca tuvimos en España, y de esto también he escrito, una tríada de la adopción. Es decir, casi todos los países reconocen que hay una tríada que es la familia biológica, la familia adoptiva y el niño o niña adoptada, ¿no? Nosotros no hemos tenido una tríada. Nosotros nunca en la parte de las familias biológicas o las familias de origen siempre tuvimos un hueco. Bueno, un vacío, si ustedes quieren, o un silencio, ¿no? Y este silencio, este vacío, este hueco, según yo creo, tiene que ver con esa historia reciente en la cual que sigue presente, digamos, como forma de prácticas culturales que son muy, muy difíciles de modificar, digamos, en el corto plazo, ¿no? Entonces, y además son situaciones de las que cuesta mucho hablar, ¿no? Es decir, cuesta mucho mencionar y cuesta mucho clarificar y cuesta mucho saber qué ha pasado, ¿no? Es decir, hay muchísima gente en este momento, yo creo que no les digo nada nuevo si les cuento que hay exactamente 23 asociaciones de personas adoptadas que buscan su identidad en España, digamos, ¿no? Algunos dicen que son niños robados, otros dicen que son niños apropiados, otros dicen que son niños dados en adopción y después, en fin, 23 asociaciones, ¿no? De personas que están reclamando por la búsqueda o la búsqueda de su identidad, ¿no? Es decir, yo creo que ese solapamiento que ha habido, me parece, entre la ultimísima parte de ese largo periodo que se inició al final de la Guerra Civil y que llegó con coletazos hasta los 90, que además se dio en muchos países esta circulación de niños de manera más o menos informal, se ha dado, y se sigue dando, ¿no? Argentina tiene nombre, esto se llama entrega directa, ¿no? Que es esta cosa de, bueno, entrega directa, ¿no? Existió en todos los países esto, existió en Australia, existió en Canadá, existió en Estados Unidos, existió en Argentina, existió en muchísimos países, en especial en Inglaterra en los 70. Lo único que nos diferencia, y con esto termino, quizás en este momento del resto de esos países, es que el resto de esos países ha aceptado que esto existió. Y por ejemplo, en el caso de Australia, que existe lo que se llama la Stolen Generation, ¿no? La generación robada, se ha aceptado, cada primer ministro que asume se disculpa públicamente con esta gente, se disculpa con las familias de origen, se disculpa con las personas adoptadas, se ha reconocido, se les ha dicho que bueno, porque no hay una perversión en esto, ¿no? Es un proyecto eugenista, ¿no? Un proyecto según el cual había que salvar a los niños de unas familias inconvenientes, de unas madres inapropiadas, de unas familias abandónicas, es decir, no hay un proyecto de perversión, que quede claro que no estoy criminalizando esto, ¿no? Había buena intención, en otros había intención de enriquecerse, eso también, pero en muchos había una intención, digamos, positiva. Lo que pasa es que, bueno, ¿quién puede decidir lo que es bueno para quién, ¿no? Y aunque haya sido bueno, de pronto reconocerlo, es decir, ¿qué es lo que diferencia en ese sentido? Lo que nos diferencia es que no hemos reconocido que esto sucedió, no hemos aceptado que esto pasó, y a partir de esa aceptación no hemos podido todavía encontrar una manera diferente de relacionarnos con esa parte, y vuelvo a decir, no relacionarnos físicamente si no hace falta o no queremos, con esa parte, es decir, integrar esa parte de la historia de las personas en su proceso vital, cuanto antes mejor, digamos, ¿no? Para que no queden huecos que llenar con imaginación o ir a Facebook a buscarlo, ¿no?
Es decir, ustedes saben que en Inglaterra en este momento, que tiene prácticamente solo adopción nacional, Inglaterra tiene 300 o 400 niños adoptados por año internacionalmente, en este momento hay un problema muy serio con esto de la gente encontrando a sus familias de origen vía Facebook, ¿no? Y a veces esos encuentros son positivos y otras veces la gente vuelve a encontrarse con familias que les maltrataron o les abusaron y sin ninguna forma de acompañamiento y de contención. De manera tal que creo que es un tema que deberíamos poner cuanto antes en la agenda de la manera más clara posible para tratar de asumirlo e incorporarlo como un tema que debe formar parte del proceso adoptivo, pero no a los 18, desde el momento en que la adopción se produce y tener la mayor cantidad de información posible que transmitir a los chicos para que hagan con ello lo que consideren oportuno desde el principio. Muchas gracias. Los 20 minutos se hacen cortos siempre. Gracias, Diana, sobre todo porque nos deja muchos interrogantes con la última parte de tu trabajo. Y ahora vamos a escuchar a Arantxa Gallego, que lo que a ver, Lo he visto ¿hay alguien en la sala que sepa solucionar problemas informáticos? Bueno, Arantxa, por ir comentando, tiene otro enfoque acerca de la adopción, en este caso desde la propia perspectiva de niñas y de niños. Ella lo que ha hecho es recoger el testimonio y reflejar una percepción de la adopción desde su propia mirada. Como sabéis, supongo que la conocéis todo el mundo, es profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Mientras viene, ¿puede ir igual presentando? ¿O tienes que apoyarte necesariamente? Venga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me va a costar mucho trabajo transmitir lo que responsablemente tengo que hacer muy bien, porque voy a ser portavoz de la voz de los niños y niñas adoptados y luego también voy a ser portavoz de lo que muchas familias adoptivas con las que mantengo un contacto muy directo y con las que trabajo desde el compromiso y desde el movimiento asociativo me han transmitido que diga en esta sala. Así que espero transmitirlo bien y espero haber seleccionado la información de la forma adecuada y correcta, porque toda la información era muy rica y muy valiosa en la medida que nos la estaban dando los propios niños, ¿no? Niñas en las que me he basado mi investigación, ¿no? El trabajo que yo presento, está bien que nos ubiquemos un poco de dónde parto. Parto de que después de una decisión vital en lo concerniente a mi ámbito personal, soy familia adoptiva, monomarental, interracial. Y esto no lo digo como una vocación nostálgica o nihilista de lo que soy, sino que esto lo digo porque esto me ha ayudado a relacionarme o a estar en un lugar privilegiado para construir conocimiento colectivo en la medida que he podido interactuar, he podido intercambiar experiencias con otras familias que entienden la adopción como yo la entiendo. Es una pena que no tenga la transparencia porque emiten imágenes que clarifican y que a lo mejor verbalmente mis palabras no pueden llegar a la sala como me gustaría que llegara, ¿no? Pero bueno, espero que se pueda subsanar. Bien. Entonces, en esta construcción de conocimiento sí que es verdad que tiene una singularidad muy particular. Yo voy a hablar de un contexto muy concreto, del contexto hispano-etíope, y voy a hablar muy en concreto de un grupo de familias minoritarias, es verdad, somos muy pocas, de una realidad incipiente, pero es una realidad, está ahí, y de una realidad emergente también, ¿no? Esta realidad nace o se presenta porque determinadas familias adoptivas entendemos la adopción
no desde un punto de vista convencional, que la profesora Madre no lo ha expuesto muy claramente, basado en la ruptura limpia, en el clean break de la adopción. No, nosotros no entendemos así la adopción. Nosotros no entendemos así la adopción. Nosotros no entendemos que el niño nace cuando se adopta. No, el niño tiene una historia previa, el niño tiene una historia, tiene un pasado, y esa historia, ese pasado nos mueve, es una de las motivaciones que nos mueve a establecer iniciativas hacia la búsqueda de los orígenes de nuestros niños y nuestras niñas adoptadas, ¿no? Ojalá se pueda Susana, ¿no? El punto de partida de mi investigación, yo he hecho trabajo de campo, he utilizado la etnografía, soy trabajadora social y luego pues, me he servido de la antropología que me ha ayudado mucho para hacer mi proyecto de tesis doctoral. En el trabajo de campo yo he utilizado la etnografía en diferentes versiones. Empecé con un trabajo de carácter autoetnográfico. Eso me puso en ese proceso de elaborar mi objeto de estudio con mucha reflexión detrás, con muchas dudas, con mucha angustia y no saber muy bien delimitar este trabajo. Entre otras cosas también porque tuve que hacer mucho ejercicio de evitar el sesgo, de proyectar mis propias preconcepciones y me tuve que ejercitar mucho en el extrañamiento, en el encuentro dialógico con los otros y bueno, eso lleva mucho tiempo de reflexión al respecto, ¿no? Pero he utilizado la autoetnografía, he utilizado también el acceso de la tecnología por el contacto de estas familias adoptivas, que entendemos la adopción distinto a lo que es la adopción convencional, la adopción cerrada, a través de la etnografía virtual, del marco etnográfico, y luego también he tenido la suerte de poder hacer etnografías tanto en España como en el país de origen de mi hija, en Etiopía. He tenido 3 estancias de trabajo de campo en... Sigue. En Etiopía. No sé. ¿En qué zona de Etiopía? Bueno, he estado en el sur, en la zona del sur, en la zona de Cabo Gofa, donde hay una presencia, la cabecera de comarca de la guardera es Albamins, y luego en Addis Abeba, la capital. Y luego zonas también cercanas a lo que es la capital. Bueno, pues la segunda estancia de mi trabajo de campo, la primera fui de forma muy inocente. Me preocupaba más otro tipo de historias y fue un viaje en el que fue rico en un aspecto, pero no hice el verdadero descubrimiento que hice en mi segunda estancia de trabajo de campo, que fue, esa es la foto, una de las fotos que yo tenía, que fue el contacto a través de las familias biológicas, a través de las familias de origen, de nacimiento de los niños y niñas adoptadas. Cuando estaba en la zona del sur, también es verdad que la zona del sur yo he tenido también podido hacer etnografía porque yo pertenezco a una asociación, soy un miembro de la junta que lo creó, la junta directiva de la asociación Etiopía Viva, y en uno de los poblados teníamos una casa de niños y niñas y yo podía convivir, estar allí, bueno, como sabemos cómo se define la etnografía, estar con ellos y en ellos y rescatar datos de forma muy valiosa, ¿no? Entonces, vinieron a mí dos mujeres que me decían Farangi, Farangi, y cuando se acercaron a mí, eso fue un hecho que a mí me conmocionó mucho y que me hizo cambiar el chip, cambiar la mirada. Se acercaron a mí y lo que tenían en sus manos eran los informes de seguimiento de sus hijos. Tenían el informe de seguimiento redactado, lo que no hace EULEN como familia adoptiva, y las fotos van acompañados de fotos de sus hijos, de cómo están en España. Empezaron a preguntarme que si yo sabía de ellos y no tuve respuestas. Aquello me marcó tanto que dije, tengo que escribir, tengo que hablar sobre ellas. Se tiene que conocer este otro lado de la adopción. Se tiene que saber qué es lo que está pasando aquí, porque otro de los datos por los que me encontré
fue que el concepto de adopción que tenemos en Occidente y que la profesora Margaret ha citado es el concepto que la Haya reconoce que es el concepto de adopción plena, pero en Etiopía, reconocido por su código etíope, en su articulado, no tiene esa concepción de adopción que tenemos nosotros. Ellos reconocen la adopción simple y ellos reconocen que el menor no rompe los vínculos con su familia de origen. Por lo tanto, tienen el derecho de saber cómo está su hijo, dónde está su hijo, qué hace su hijo. Y entonces aquello me dejó muy marcada, ¿no? Me dejó... Fue un proceso que tuve que elaborar porque lo vi de una injusticia tremenda. Me decía, bueno, ¿cómo yo soy feliz a costa de la injusticia de esta gente? Porque otra de las cosas que también habría que deconstruir, no en todos los casos, es el concepto esencialista que manejamos en la adopción sobre abandono. Estos niños y estas niñas con los que he trabajado no estaban abandonados. En todo caso, si utilizamos el concepto de abandono, vamos a utilizarlo con propiedad y vamos a hablar hasta qué punto son abandonos incentivados o abandonos forzosos. En la medida que estas familias tienen que utilizar la adopción como estrategia de supervivencia porque literalmente se les puede morir de hambre en sus brazos. Abandonos forzados porque no hay políticas, no hay políticas nacionales ni de cooperación que apoyen a esta familia a poder hacer una crianza con un mínimo. Y luego ya lo más triste y lo más lamentable fue todo lo abandono incentivado utilizando esa desesperación y cómo estos abandonos utilizaban el engaño, la persuasión, por no citar los raptos, por no citar otro tipo de prácticas irregulares que han sido denunciadas por muchos movimientos, han sido denunciadas por investigadores, han sido denunciadas y que todos conocemos que no es otra cosa que el tráfico de niños y niñas, ¿no? Imaginaros cómo yo me pude sentir, ¿no? Yo decía, bueno, estas madres quieren saber de su hijo. Con otra cuestión más de detrás, que es cuando yo descubro que lo que el informe de mi hija de asignación me habían dado no tenía nada que ver con la realidad de su historia y de su pasado y su historia familiar. Yo, claro, imaginaros, en ese momento, bueno, todo esto lo cuento así como muy rápido, otra vez lo tengo más digerido y la verdad que me estoy yo sorprendido de que puedo transmitirlo porque me duele, esto es un dolor muy grande que se siente, ¿no? Es decir, porque te sientes como muy engañada, es decir, pero yo estoy siendo cómplice con un sistema en el que para nada yo no quería ser madre a toda costa, yo quería ser madre de un menor que si carece de él, pues yo estoy aquí para ejercer, pero vamos, mi vida. Entonces, claro, te das cuenta de decir, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? No puedo mirar para otro lado. En fin, bueno, tuve la suerte, me encerré y me puse a trabajar en la obra y de ahí salió el resultado de mi tesis doctoral que espero que no cometa muchas torpezas y que mi hija cuando lo lea pues me sepa entender el día de mañana, ¿no? Y yo creo que esta es una de las motivaciones principales que nos mueven a las familias adoptivas con niños y niñas adoptados en Etiopía a hacer búsqueda de origen. Saber hasta qué punto los datos que vienen de nuestros niños en el informe responden a su verdad, de su historia, ¿no? Y por otro lado, también está el hecho de que nos llega, porque no estamos tan lejos, estamos mucho más cerca de lo que nos creemos, nos llegan las demandas de las familias biológicas de que van al asistente social del poblado, de las variedades, que van al orfanato. Hay otra fotografía muy bonita también donde se ven cómo están expuestos todos nuestros seguimientos allí en el orfanato, ahí en un despacho del director, en una de las estancias de las que yo fui, que pude acceder afortunadamente al orfanato. Hoy en día es imposible, la adopción está cerrada. Y también, eso también nos motivaba a la familia, porque yo, el caso mío, estos datos, estamos en un foro donde hay una privacidad, pero yo espero que ustedes sean respetuosos, donde yo también, uno de los miembros de la familia de mi hija iba a preguntar al asistente social cómo estaba su nieta. Entonces yo dije, es que no me queda más remedio que dar a conocer, que transmitir información, de que por lo menos esa persona sepa que está bien. Derecho que le corresponde, insisto.
por su código de familia etíope, ¿no? La concepción de adopción. Lo que pasa es que, desgraciadamente, una vez más, Occidente impone un modelo desde la superioridad y elimina otras concepciones de adopción en las que esta familia minoritaria, incipiente, emergente, no estamos de acuerdo. Porque se pueden convivir dos formas se puede coexistir dos formas de filiación. Nuestros niños y nuestras niñas no son los niños y las niñas de un sistema de protección en el que han sido retirados de sus padres y sus madres por una orden de desamparo, que también habría que ver que hay detrás. Nuestros niños y nuestras niñas han sido retirados por lo que he dicho antes, porque la pobreza es el denominador común de la mayoría de las adopciones de Etiopía. Cojamos el índice de desarrollo humano y veamos en qué lugar está Etiopía. Entonces, estos niños son pobres, no carecen de familia, no lo necesitan. Y encima, estos niños tienen vínculos afectivos. Ellos son queridos y tienen vínculos afectivos, y estos niños, cuando llegan aquí a nuestro país y aprenden nuestro idioma, que lo hacen muy rápidamente, reivindican, tienen capacidad de agencia y reivindican, porque tienen recuerdos, tienen su pasado, reivindican y dan reivindican su historia pasada, su historia sobre sus orígenes, ¿no? Hay citas etnográficas muy interesantes. Abeba, por ejemplo, decía: el trabajo etnográfico yo he hecho porque he hecho trabajo con familias biológicas, trabajo con familias adoptivas y trabajo con niños aquí y con niños en Etiopía. Abeba es una niña adoptada. ¡Ay, fenomenal! Bueno, este era el índice que voy a seguir un poco: contextualización de la adopción en el lugar de origen, fundamental. ¿Por qué la familia adoptiva emprende la búsqueda del origen sin esperar que los niños y niñas adoptados cumplan mayoría de edad? Y conclusiones. El título de mi ponencia se llama "Mi hijo me reclama ver a su familia, la búsqueda de origen en el contexto hispano-etíope". Estas son las fotografías de las madres biológicas y lo que he comentado anteriormente, ¿no? Creo que es interesante plantear, como estoy en la línea que estoy interviniendo en mi intervención, desde visibilizar, incorporar la voz de los niños y niñas, una voz muchas veces ignorada desde posiciones y de visiones adultocéntricas. Quiero deconstruir determinadas prácticas y discursos que interiorizamos de forma incuestionable y que limitan y vulneran los derechos de los niños y las niñas. Y creo que adopción y ética tienen que ir de la mano, tienen que ir parejas, ¿no? No podemos entender, tenemos un compromiso ético ante la adopción internacional. Y luego también voy a hablar un poco de unas realidades que están creando un espacio alternativo a la concepción tradicional, a la concepción cerrada que es el modelo que impera y que domina en nuestra sociedad, ¿no? De adopción. Bien. Entiendo lo que creo que es fundamental para entender. No estamos hablando de un flujo de niños que vienen aquí, no es un flujo de niños, sino que estamos hablando de procesos que son muy complejos, que hay que contextualizarlo en la globalización, en la desigualdad de poder a escala planetaria. Y estamos hablando de que no es un proceso ni siquiera bidireccional, de niños que vienen de Etiopía y de España, sino que estamos hablando también de procesos complejos donde hay que entenderlo en un espacio donde hay múltiples dimensiones. Nos encontramos con hechos de niños, de hermanos adoptados que han sido separados. Esto es algo también que hay que denunciar, que hay que ponerlo sobre la mesa, hay que elevarlo, que han sido separados, y esos niños que han sido separados no solamente han sido separados, sino que están en diferentes comunidades autónomas de España, en diferentes países, ¿no? Aquí hay mucho interrogante detrás. La separación de los hermanos biológicos, que es otro de los temas que también está muy silenciado y que también habría que trabajar y escribir, investigar más. Yo estoy haciendo un acercamiento simplemente y estoy abriendo líneas o esa es mi pretensión de abrir líneas para, como bien dice Diana, hay mucho que investigar y nos juntamos y salen 30 temas más, y ojalá de aquí salgamos, ese propósito pues tenga materialización, se pueda utilizar. Pues eso, el caso de los hermanos plantea mucho interrogante, ya no solamente de los que se quedan allí, y el caso, por ejemplo, los miedos que tenemos las familias cuando hacemos búsqueda de origen es
ese sentimiento de culpa que se nos crea, que se le crea a nuestros hijos, de por qué yo he tenido mejor destino que mis hermanos, ¿no? O por ejemplo, algo que no entendemos mucho, que es cuando se separan los hermanos y uno de los niños en esa capacidad de agencia reclama saber de su hermano, ¿no? Porque tienen con recuerdos, porque saben que tienen hermanos, ¿hasta qué punto, nos preguntamos, hasta qué punto la familia, la otra familia adoptiva que tiene al otro hermano, se puede negar a que estos hermanos se conozcan y tengan contacto? Bueno, os puedo contar muchas cosas, ¿no? En fin. La siguiente transparencia lo que pretende es reconstruir el reduccionismo y la concepción esencializada de niño abandonado, por lo menos en el contexto etíope. No todos los niños son abandonados, y yo creo que es importante señalarlo. Yo hablo más, para mí, desde mi trabajo, mi propuesta en tesis cuestionable y podemos discutirla y reflexionar, yo hablo más de pérdidas que de abandono en los casos que yo he investigado. Que sí que es verdad que se nos puede decir, como decía la profesora, no podemos hacer generalizaciones. Cada historia de cada niño es única y particular. Yo tengo tantas historias como niño yo he conocido y niña he podido investigar, ¿no? Pero sí que hay puntos en los que hay que elaborar y hay que construir conocimiento en los que sí son coincidentes, ¿no? Ese es el caso de una madre biológica. He pedido los permisos para que se puedan proyectar, en algunas imágenes están pinceladas, y es uno de los hermanos biológicos que tiene en Etiopía, ¿no? Y me llamó mucho la atención cuando lo entrevistaba a este niño, que es su hermano, está aquí en España, me entrevistaba, cuando sea mayor iré a por él, ¿no? Ese deseo de decir, se me arrebató, se me quitó mi hermano, me quedé sin él, ¿no? Y luego, esto es un despacho de uno de los orfanatos, los que sí pude visitar, en la Llanada, donde además los orfanatos aparecían como setas y luego iban cambiando de sitio, ¿no? Donde se ven todos los seguimientos de las fotos que mandamos y cómo las familias de origen pueden visitar al orfanato y pueden tener acceso a estos seguimientos. Bien, otra de las cosas que quiero decir aquí y que aquí soy portavoz, vuelvo a repetir, de lo que me ha manifestado, a mí me hubiese encantado vía online que Pamela, mi colega Pamela Huarte, una belga que vive en Alicante, con la que trabajo muy estrechamente, me dijo, pues si eso llámame y entro en... No, mujer, tú tienes muchas cosas, yo ya intentaré poder decirlo de la mejor manera, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que yo quiero decir aquí también y quiero que se me entienda? Porque muchas veces nos sentimos muy cuestionadas, muy comprendidas cuando somos las familias adoptivas las que emprendemos una búsqueda de orígenes sin esperar a que nuestros niños y niñas adoptados cumplan la mayoría de edad. Esta cita es de una niña. En el trabajo que yo he hecho con niños y niñas he utilizado múltiples técnicas, ¿no? Desde las fotos, vídeos, cuentos, relatos, una entrevista semi-estructurada, pero muchas entrevistas y muchos datos han sido sacados desde la cotidianidad de las propias madres y padres que me lo han transmitido a mí. ¿Por qué? Porque, y en este sentido tengo que agradecer mucho, porque yo he trabajado con un material ultrasensible donde estoy removiendo muchas veces mucho dolor. Entonces, he tenido que utilizar también la vía indirecta y la voz de este niño queda también emitida por lo que son sus padres o sus madres adoptivas. No sé si se me entiende. Bien, y esta cita la voy a poner porque un poco... Sí, bueno, pues esta cita es muy elocuente porque puede recoger lo que yo quiero transmitir. Dice, cuando mi hija estaba recién llegada a España, empezó a contarme cosas de su otra vida. Entre otras me hablaba de su mamá de Etiopía, que se llamaba Amaresh. No coincidía con el nombre que figuraba en el expediente y que vivía. En el expediente venía que era huérfana, Monse, madre adoptiva de Sheba. Esto es lo que me ha movido. Ah, bueno, y esta misma niña en otra cita etnográfica reivindica que lloraba, estaba triste, estaba desesperada, reivindicaba saber de su familia. ¿Qué es lo que había pasado? Porque existe esa relación de afecto y existen esos recuerdos respecto a su familia. Y es lo que nos ha movido, refiriendo a los niños, los recuerdos son citas etnográficas, ¿no? Que es lo que nos ha movido a hacer esta búsqueda de orígenes que no simplemente se ha quedado con una búsqueda de orígenes en gran folclore de cuáles son los orígenes culturales, en qué país naciste, qué es lo que se hace, no. Nosotros vamos más allá, vamos
a una búsqueda de la familia de nacimiento. Y esa búsqueda de la familia de nacimiento no solamente se ha quedado en una transmisión de información, de datos, de cuántos hermanos tienes, cómo están tus hermanos, no, sino que esta búsqueda de orígenes es una práctica en la que no todas las familias estamos con la misma intensidad, con la misma frecuencia, cada una a su ritmo y a su tiempo, pero la familia, nuestros niños nos demandan información más profunda cada vez, en esa capacidad de agencia. Me decía la madre del doctor de las niñas, me decía, ella no entiende por qué su papá se volvió a casar otra vez y por qué tuvo que darle a ella la adopción y no la cuidó con la mamá con la que se unió. Ella no entiende por qué, lo que yo decía antes, por qué ella ha tenido la suerte de venir aquí y sus hermanos están allí. ¿Cómo estarán sus hermanos? Es muy interesante ver cómo a nuestros niños y a nuestras niñas les preocupa la situación de sus hermanos y de sus hermanas. En fin, yo quiero también dejar claro que estamos haciendo búsqueda de orígenes con la ley no ampara, la ley 2007 de adopción internacional no solamente dice que hay un derecho de búsqueda de orígenes a los mayores de 18 años, sino también a los menores, siempre y cuando estén acompañados de sus padres o sus guardadores o tutores, con lo cual no estamos cometiendo ningún atropello. Simplemente quiero que se lo entienda, que los niños tienen capacidad de agencia. Un poco también se había dicho, se había emitido este discurso con la temática de la transexualidad infantil y aquí hago como un puente a lo que yo también estoy reivindicando. Hablaba el profesor de que la estrategia de espera es muy negativa. Nosotros no podemos esperar a que los niños cumplan 18 años porque a lo mejor es demasiado tarde. Nosotros lo que tenemos que saber, y para eso interpelamos a los servicios de posadopción y a las políticas públicas para que lo entiendan, porque a lo mejor lo estamos haciendo mal. Pues sí, aquí estamos. Yo soy sujeto de experimentación, me ofrezco a que se me... Claro, entonces, pero queremos hacerlo, yo creo que tenemos muchas dudas en las que, pero ahí hay que actuar, no podemos esperar a los 18 años como decir, no se nos puede demonizar, no se nos puede... ¿Por qué no? Porque el niño tiene capacidad. Ahora, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo transmitimos, damos esa información? Porque el niño nos lo está pidiendo. Desde sus dudas, sus angustias, su forma de reivindicar preguntas, desde sus gestos, desde sus dibujos, desde otras formas de comunicación, pero la familia, otra cosa es que no queramos verlo. Pero como ha dicho la profesora Diana Marres, todos se preguntan de dónde vengo, ¿no? En fin, estas son algunas cartas que se nos mandan, porque hay algunas familias que vuelven a ir al lugar de origen y llevan a su hijo adoptivo, otras familias utilizan los contactos a través de la tecnología, o utilizan que se van a otras familias, pues llévale esto. O sea que, en definitiva, estamos rompiendo como la concepción tradicional de adopción. Estamos hablando, yo no me atrevería, yo propongo hablar de desarrollar nuevos instrumentos teórico-metodológicos. Yo propongo el concepto, o el término, mejor dicho, de adopción con contacto, en la medida, y esta adopción con contacto puede recoger todas estas nuevas realidades de la actividad adoptiva que en el caso concreto, singular y particular de España y Etiopía se están dando, ¿no? Y son encuentros en estos espacios sociales internacionales y multilocales que se están dando y que minoritarios, pero existen y ahí están, ¿no? Creo interesante también hacer una realización de investigaciones longitudinales sobre cuál es la repercusión, las consecuencias de nuestros niños de estos contactos. Lo que decía antes, lo estamos haciendo bien, mal. Es verdad que yo ahora mismo, mi grupo de estudio de niños tenía una experiencia de convivencia con la familia adoptiva muy corta, de 4 años. Yo creo que el hacer ese trabajo longitudinal nos puede permitir en estudiarlo con un espacio de tiempo más prolongado, ¿no? Y luego también reivindico, desde aquí, y de ahí me ha servido a mí, por lo menos mi estudio de antropología, que hay que hacer un análisis intercultural del contexto de origen. Si queremos hacer prácticas respetuosas de la adopción internacional, tenemos que conocer qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el país de origen de nuestros niños y de nuestras niñas. No podemos aplicar una vez más esa relación de desigualdad, de dominio, de imposición hegemónica por parte de Occidente respecto a estos países, que vuelvo a repetir que lo único que tienen malo es que tienen pobreza.
En fin, yo creo que tenemos mucho camino, pero el camino se hace andar, como dice el poeta. Vamos a trabajar en ello. Yo ofrezco mi vivencia, vuelvo a repetir, no lo hago desde una posición personal, sino desde cómo mi situación me pone en una posición, un posicionamiento político, en un posicionamiento ético, como he dicho anteriormente. Y bueno, y espero que estas breves palabras no hayan mutilado toda la información también que es tan valiosa y que les debo a la familia biológica, a la familia de origen, a la familia adoptiva y a los niños y a las niñas cuando me prestaron su voz y me transmitieron su intimidad. Así que muchísimas gracias, espero haber contribuido a Gracias, Arantxa, sobre todo por hacer una investigación y reflexión sobre tu propia realidad también. Yo, como también la tengo, pero no me planteo estas cosas que me estoy llevando, pues como para pensar en los próximos 2 meses. Y ahora nos vamos a otra perspectiva dentro de la adopción. El micrófono. Sino que hace... que es la de nuestro compañero Andrés Espinosa, el trabajador social, especialista en mediación familiar, pero sobre todo ha dedicado su último año, ya bastante tiempo, al servicio de adopción desde EULEM, ¿no? Servicio, bueno, es una empresa muy conocida por todas nosotras, claro. Y sobre todo, bueno, pues su visión parte de la relación con la familia y del asesoramiento, de la terapia, del apoyo a la búsqueda de los orígenes y de la formación que se necesita en todo este proceso. Andrés, cuando te venga. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecimiento brevísimo, ¿vale? Agradecimiento a la organización y a la Facultad de Trabajo Social de Granada por querer contar con nuestra experiencia en adopción y poder además compartirla con vosotros, ¿no? El enfoque que desde aquí se va a exponer desde el Servicio de Adopción es un enfoque práctico de cómo se está ejecutando ya desde hace bastantes años el programa de búsqueda de orígenes pionero en España y primero en Andalucía y a su vez primero en España, ¿vale? Por contextualizar un poco, haré un recorrido muy breve porque el objetivo que nos trae aquí es el programa de búsqueda de origen, ¿no? Pero sí que es verdad que contextualizarlo la institución y la ambientación en la cual se ubica, Es un servicio especializado exclusivamente en familias adoptivas y excepcionalmente en familias preadoptivas, pero evidentemente vinculado con la adopción, que se puso en marcha hace 11 años por la antigua Consejería de Asuntos Sociales y que está desarrollado por la empresa EULEM, pero en definitiva es la empresa que gestiona el servicio público post-adopción, puesto que es público, un servicio gratuito y voluntario y evidentemente confidencial. Bueno, en torno a la búsqueda del ser humano, no ya solamente de las personas adoptadas, ¿no? Sino del ser humano en relación a su origen, a su identidad, es algo universal, es algo común. No hay que ser adoptado, ni mucho menos para plantearnos, todos los que lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo a lo largo de toda nuestra vida, cuestiones propias y específicas sobre nuestro origen, sobre nuestra identidad. Por citar, ¿no? Pues cuando el hombre no se encuentra a sí mismo, no encuentra nada. Y por citar una experiencia adoptiva concreta, cotidiana en el servicio, pues por ejemplo, un chico nos dijo soy adoptado, feliz en mi familia, eso no es contraposición con ningún tipo de malestar, pero siempre me ha acompañado, además del bienestar con mi familia, la necesidad de saber quién soy, de dónde vengo, a quién me parezco, ¿vale? Algo tan básico para nosotros que durante toda nuestra vida nos han devuelto desde conducta hasta rasgos físicos, ¿no? De referencias anteriores. Para ellos, pues, es un vacío que no consiguen, o que no han conseguido, hasta ahora en muchos casos, completar. Pues bien, los programas en los que gira el servicio post-adopción general son 4 programas básicos, muy de pasada, como digo, para centrarnos en el de búsqueda de orígenes. Hay un programa que es el programa de asesoramiento, es un programa muy puntual, muy concreto, en el cual las familias se dirigen al servicio post-adopción voluntariamente
con un carácter más preventivo, ¿no? A decir, oye, pues vamos a levantarnos, ya no estamos haciendo cuestiones, ya que estamos con nuestro hijo, o que bien acabamos de llegar, ya no es un hijo fantasma que no sé cómo respira, que no sé qué me plantea, que no sé qué me cuestiona, ya vamos estableciendo la relación in vitro y tengo necesidad de conocer, de irnos a adelantar a si lo estamos haciendo bien, pautas concretas para el tema de la relación, pautas concretas de adaptación. No es mucho menos una intervención profesional, pero sí una orientación, ¿de acuerdo? Si la situación es más compleja, lo que la familia presenta, si ya la relación está interferida, se necesita una respuesta de mayor profundidad, de mayor calado, existe el programa de terapia familiar individual, ¿vale? Será un programa personalizado. No atendemos a la persona adoptada como individuo aislado de un sistema, ¿vale? Se va a trabajar siempre con el sistema familiar, pues el contexto en el cual se genera y se ayuda a crecer o no, ¿vale? Pero sí es un sistema y atendemos a todos los miembros de la familia, convivientes lógicamente. Está el programa de apoyo y la búsqueda de orígenes, que a continuación vamos a desglosar, y el programa de formación. El programa de formación son talleres prácticos, formativos, y están muy tematizados y muy clasificados. Pues hay talleres de formación para adolescentes adoptados, talleres de formación para preadolescentes, talleres de formación para padres que están en proceso de búsqueda de origen con sus hijos, talleres para padres que acaban de llegar y están en proceso de crear el vínculo, ¿vale? Son talleres voluntarios, son temáticos y ese es el programa de formación. Por último, el programa de apoyo en búsqueda de orígenes. A día de hoy, modestamente, no porque seamos los mejores, pero al ser los primeros, pues somos referentes a Andalucía a nivel nacional, ¿vale? Para el resto de comunidades autónomas que ya poco a poco van implantando un modelo también de servicio por adopción, en el cual recurren a la experiencia de Andalucía para exportar la experiencia de trabajo en materia de búsqueda de orígenes. Se inició de manera muy tímida en Andalucía, como digo, hace 11 años, después de 11 años de experiencia de trabajo, ya está lo suficientemente consolidado, pero no como algo ya estático, sino una experiencia que va avalando el continuo cambio al cual tenemos que estar continuamente adaptándonos por la adopción internacional, por la búsqueda de las redes sociales. Esto está en un continuo cambio que tenemos que ir, como digo, continuamente adaptando a las nuevas necesidades de las familias adoptivas, que no son las mismas en 2015 que las que fueron en el año 95, por ejemplo, ¿vale? De hecho, en cuanto a la normativa que sustenta el trabajo en búsqueda de orígenes, en Andalucía, concretamente, como he dicho, en el año 2002 se emitió un decreto que ya recogía por primera vez a nivel nacional, aunque evidentemente era un decreto andaluz, por lo tanto el ámbito es andaluz, ya se hablaba de búsqueda de orígenes en la figura de la adopción, ¿no? Lo que se tenía al alcanzar la mayoría de edad, los menores tendrán derecho a acceder a un servicio de mediación, conforme al procedimiento que se habilite, con la finalidad de conocer a su familia biológica y su historia personal. Habla de mayores de edad, después se da un salto, pero ya en el año 2002 Andalucía empujaba porque esto había que regularlo y a esto había que dar respuesta. Pero no porque un día se lo inventaron en el Parlamento andaluz, sino porque iban recogiendo las demandas de las familias adoptivas que decían, oye, que mi chico quiere saber, que mi hijo quiere conocer y cómo lo hacemos, ¿no? Pues la administración no contemplaba todavía esa necesidad. Se emitió en el año 2002. 5 años más tarde ya hay una ley a la que ha hecho referencia Arantxa, que tiene el ámbito a nivel nacional, la Ley 54, donde ya todo el territorio nacional se estipula que las personas adoptadas, alcanzada la mayoría o no, representadas por sus padres, en caso de no ser mayor de edad, representados por sus padres adoptivos, tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos. Ya se reconoce el derecho a nivel nacional. Y que las entidades públicas de protección de menores, además, tienen la obligación de acompañar a través de servicios especializados, acompañar a dar respuesta a esta solicitud, ¿vale? Afortunadamente salió esta ley. ¿Por qué? Porque el decreto anterior, al ser exclusivamente andaluz, nos encontramos con que depende de qué comunidad autónoma tú estuvieras, pues tú tenías un derecho o tenías un procedimiento o tenías otro, ¿no? Había comunidades autónomas que decían, no, derecho a saber, por ejemplo, a los 20 años de haber fallecido el padre o la madre biológica, o a los X tiempos de haberse conformado la adopción, etcétera, etcétera. Ya, como digo, se unificó el criterio del derecho. Es un paso importante que dio la administración española. En Andalucía, desde hace 11 años, pues, ha atendido a 2.164 familias. Como veis en ese gráfico, el 30% de todos los usuarios atendidos en 11 años pertenecen o han sido atendidos con demanda de búsqueda de orígenes.
Es un programa muy complejo, es bastante difícil en 20 minutos realmente hacer una síntesis para que podáis tener una idea de procedimiento, pero es una idea de la experiencia de trabajo. Búsqueda de orígenes no podemos asimilar siempre búsqueda de orígenes, contacto con padre o madre biológica en absoluto, ¿no? La inmensa mayoría, el deseo de información, ya depende de cada persona, dar un paso más para profundizar en un contacto, en una visita, etc. Pero la inmensa mayoría, de hecho, a saber, a conocer en cuanto a expediente de protección. Esto es un proceso, lógicamente. Yo hoy no me levanto y digo, quiero conocer, quiero saber. El proceso de búsqueda de orígenes es un proceso que arranca desde la etapa más primaria, la etapa escolar, sobre todo, ¿no? En el momento que los padres comienzan a hacer la tarea de la revelación, que esto suena, que parece que va a bajar el Mesías y va a anunciar, no es nada de eso. No es más que la apertura comunicativa en la familia, hablar de adopción, hablar de origen, hablar de la barriguita de otra mamá, hablar de información adaptada a su edad. Ahí se inicia y eso dura pues toda tu vida, toda tu biografía, toda tu historia, ¿vale? En la preadolescencia ya hay una búsqueda interna, ya hay capacidad de una reflexión en la cual la persona, esa primera información que fue depositando sus padres va tomando cuerpo, ya la madurez cognitiva le hace plantearse otras cuestiones, ya soy capaz de entender que para yo estar aquí, sí, la opción ha sido muy bien, maravillosa, estupenda, pero soy capaz de deducir, evidentemente, que para estar aquí he tenido que perder otra familia. Ese corte del que hablaba drástico, que en España es larga tradición y va a costar bastante cambiar el chip, ¿vale? ¿Qué pasó entonces? Entonces, en esas etapas adolescentes sí puede haber, pues bueno, algunas conductas que pueden manifestar ciertas llamadas de atención al respecto, ¿no? No sé cómo hablar estoy ya pensando sobre, no sé cómo plantear el tema en casa, ¿eh? Puede haber conductas de mal atraimiento, sobre vacilación, de miedo, etc. ¿Vale? La adolescencia, ahí hay una demanda más explícita, ya la madurez en el pensamiento te lleva a ser capaz de plantearte ya qué hubiera sido de mi vida si no hubiese adoptado. Si en vez de esta familia, mi familia me hubiera adoptado otra familia, si me hubiese quedado mi país de origen, si me hubiese quedado mi ciudad de origen, ¿vale? Como digo, la demanda es bastante más explícita siempre y cuando en casa se haya cultivado esa apertura comunicativa, ¿no? Cuando hay capacidad y confianza para hablar de todo o de casi todo, la demanda será explícita, ¿eh? En la edad adulta también se ha hecho en el servicio por adopción, ¿no? Personas que en los momentos importantes de su ciclo evolutivo, como independizarse de casa, casarte o emanciparte como pareja, ser padre o madre, todo esto te remueve y te hace nuevos cuestionamientos, nuevos planteamientos y puede dar origen a iniciar una búsqueda explícita también. Y por último, la vejez. También ha habido experiencias muy interesantes en el ser por adopción de personas adultas, de personas mayores, con 70 años, una adopción que no tiene nada que ver, muy interesante. Pues las adopciones que ahora mismo se están llevando a cabo, un proceso de búsqueda. Y su interrogante le acompaña desde siempre. Son vidas estables, hijos, nietos, pero es un interrogante tiene la certeza de que no van a encontrar sus padres, su madre biológica, pero sí tiene necesidad de una fotografía, de una historia, de un dato, de un posible hermano. No para formar parte, no con necesidad de crear una familia, una nueva vinculación, que a lo mejor se creará en cuanto a vinculación no fraterna, pero sí de cercanía. Pero la información acompaña hasta el final, ¿vale? En la adopción internacional, voy a pasar muy de pasada porque ya Arantxa ha hecho un acercamiento bastante interesante, ¿no? Las prácticas que estoy viendo a día de hoy son, bueno, primeros momentos de la convivencia, hablar de tu país de origen, de tu raza, de la cultura, de mantener el idioma, eso es búsqueda de origen también, eso es acercamiento a mi origen y a mi historia, ¿eh? Familias que mantienen el contacto, como en el caso de Etiopía, por ejemplo, pues es habitual, ¿no? Mantienen el contacto, les sirve para mantener el hilo, ¿eh? Hermanos biológicos, también ha habido experiencias, hermanos biológicos que han sido adoptados en diferentes familias en España o en diferentes países, ¿no? Ha habido casos de una familia que adoptó en Italia, ¿vale? En Etiopía no, de Bulgaria. Dos hermanos que eran, uno fue adoptado en Italia y otro en Andalucía, ¿no? Y se inició el proceso de encuentro, de mantenimiento del contacto, ¿eh? Teniendo en cuenta el hándicap de la adopción internacional, que es dos normativas y dos conceptos muy diferentes, en muchos casos antagónicos, ¿vale? De protección a la infancia. Hay países que conciben, países latinoamericanos, tienen un sistema de protección
muy interesante, muy bueno y de mucha protección a la infancia, ¿vale? Entonces, son países que conservan bastante historia y suelen colaborar. Hay otros países que a lo mejor ya ni te reconocen tu origen, ya no eres ciudadano ruso, ya no eres ciudadano chino, no te reconocemos derechos en cuanto a darte cobertura de ningún tipo, ¿no? Entonces, ese handicap a la acción internacional para cierta población es una limitación, no es una ventaja. Concretando las edades de los adoptados, pues fijaros ahí, ¿no? Eso está en porcentaje. Como hemos dicho antes, la inmensa mayoría de los adoptados empiezan una búsqueda activa, ¿vale? No la interna, sino activa de demandar explícitamente, quiero saber, a partir de la preadolescencia, a partir de los 12 años, como veis ahí, toca pico, pues hasta los 20 o 23, donde hay una demanda, como digo, bastante concreta de acercamiento al servicio, decir, oye, que quiero conocer mi expediente, quiero saber qué pasó, principalmente qué pasó, y quiero que me contéis. Pierde fuerza ya en los 24 o 27 años, se mantiene, y a partir de la edad más adulta, edad adulta, 32, nuevamente se comienza a tomar fuerza. Existe todavía el mito de que cuando cumpla la mayoría de edad pues no lo puedo hacer, en absoluto, no decía se puede hacer, de hecho la ley de adopción internacional así lo reconoce, se puede hacer antes, se puede hacer siendo menor de edad con autorización de tus padres adoptivos que te van a acompañar en todo momento en este proceso y te deben de acompañar y se trabajará para que así sea. En Andalucía se contempla una opción que son los hermanos no adoptados pueden iniciar en el servicio una solicitud de contactar con mi hermano que fue adoptado, ¿vale? Pero ellos sí van a esperar a que sus hermanos biológicos adoptados cumplan la mayoría de edad, pero se atienden. Demandas iniciadas por hermanos biológicos no adoptados. Fijaros, resumiendo mucho, fases en las que es un proceso la búsqueda de orígenes en el servicio por adopción. La primera fase sería la fase de asesoramiento. El 80% fijo de las demandas, en la inmensa mayoría, se queda en esta fase. Esto no es más que sentarnos, se recibe una llamada, se recogen sus datos, se cita y se aclara la demanda. Bueno, ¿qué quieres? ¿Por qué lo quieres ahora? ¿Quién te acompaña? ¿Con qué apoyo cuentas? ¿Vale? Se trabaja con su historia previa, se consulta el expediente de protección, en el caso de adopción nacional, que es el gran porcentaje, en las delegaciones territoriales de la Consejería para la Igualdad. Se consulta su expediente de protección, se ordena cronológicamente, porque los expedientes de protección son horribles, ¿vale? Y hay mucha información que ni aporta ni nada, porque no es necesario, pero sí se recoge toda esa información, que eso es labor y tarea propia también del trabajador social. Ordena cronológicamente esa historia y no se le plantea como si fuera una receta por delante en la mesa, ni mucho menos. Mientras se consulta ese expediente, se encuentra esa información, habrá un trabajo de entrevistas con esta persona donde nos interesa conocer a la persona qué quiere, por qué lo quiere, cómo es, cómo respira, para poder adaptarnos, cuanto más mejor, a su necesidad y a su manera, a su forma. Así como se prepara a la familia, o sea, al adoptado y a sus padres, en el hipotético caso de que quisieran un encuentro. La inmensa mayoría, como digo, queda en asesoramiento, queda en historia. La historia se va a dosificar y también se pregunta ¿qué quiere? Porque hay mucha gente que dice no, yo no lo quiero todo, yo quiero tal parte de mi historia, o tal recuerdo que tenga, quiero que me lo confirme o me lo ordenes, que me separe qué fantasía, qué me han contado, qué información o desinformación tenían mis padres, ¿vale? A cada paso de entrega de información que se me va dando, siempre verbal, ¿vale? No es lo mismo leer un informe familiar tuyo, ¿vale? Como si yo leo un informe de salud de mi médico de familia, no entiendo, no soy especialista en salud y puedo pensar que me muero mañana, ¿vale? Por mi ignorancia. Por eso el acompañamiento profesional, para trasladarle y traducirle toda esa información que haga en su expediente de protección. Suelen confiar en la inmensa mayoría, se dejan llevar y se dosifican. ¿Por qué? Porque no es cuestión de empachar. Porque hay que ir digiriendo toda esa información que necesito, que no entiendo, porque no se le da respuesta a todo. Esa respuesta que se le da genera nuevas preguntas. Yo quiero saber por qué esto. Y cuando se le da el porqué de lo que hay, donde no hay no se puede dar, evidentemente. Surgen otros interrogantes. Muchas veces lo de menos es qué pasó, que es importantísimo, pero lo demás, lo más importante a veces suele ser ¿qué piensas tú que pasó y cómo vives? ¿Qué sientes tú con lo que pasó? ¿Qué te genera? ¿Qué te remueve? Hay muchos padres muy preocupados porque no tengo información y como no tengo información no le puedo decir nada, pero que no tengo información de pequeño yo no puedo hablar con mi hijo ni mi hijo puede hablar conmigo. ¿Tú qué piensas que pasó? ¿Por qué piensas que pasó? ¿Vale?
Damos un paso más y en el 16% restante desean un intercambio de información con principalmente hermanos adoptados y hermanos no adoptados. Es un mito eso de que los adoptados buscan a su madre biológica, es un mito en cuanto a números, ¿vale? La experiencia en el servicio de población pone de manifiesto que la inmensa mayoría de las búsquedas activas de reencontrarme es con hermanos biológicos, adoptados o no adoptados, da lo mismo. Existe un mayor reconocimiento del vínculo en paralelo, ¿no? Como víctima de una situación que no entendemos, ¿vale? Pero sí víctima, con ausencia de responsabilidad y una mayor facilidad de ir creando una relación entre los dos. En segundo porcentaje está la búsqueda de la madre biológica, muy por detrás de los hermanos, ¿vale? Y por último, los padres biológicos somos más prescindibles. ¿Vale? Daros cuenta que la familia, pues bueno, su trayectoria es muy desestructurada y realmente las que existen identificadas, en el 100% de los casos que se puede incluso ver la renuncia, son las madres biológicas. El vínculo que sí permanece con el tiempo cuando padre o madre. Se ha hecho también con madre biológica, ¿vale? Lo que se hace es que bien, cuando vemos que la persona, pues bueno, está preparada, ha ido madurando, y si hay que parar las entrevistas e intervenir con la persona para aclararle ciertas dudas, pues con muchas personas adoptadas tenemos que volver a explicarle qué es ser adoptado. Porque a nivel de incluso administrativo, judicial, es algo irreversible, no lo tienen claro todavía, de que los apellidos no se pueden volver a cambiar, aunque incluso en su casa le hayan hablado del asunto, hay que volverlo a refrescar, hay que volverlo a reafirmar, ¿vale? Una vez que vemos que esa familia, esa persona adoptada está en condiciones de, lo que hacemos es que contactamos con la parte biológica, hermano, adoptado, no adoptado, padre o madre biológico, se localiza y se le envía una carta por parte del servicio, donde se le dice que es el servicio por adopción. En ningún momento jamás se da datos de localización de nadie, ni del adoptado de su familia biológica, ni de la familia biológica de su hijo biológico. Se le explica que el parentesco que hubo, que quiere contactar con usted, póngase en contacto con el servicio por adopción. La inmensa mayoría responde. En los casos de hermanos responden antes. En los casos de padre o madre biológico bueno, muchos no están localizables, otros no están en disposición de entender ni siquiera que pone la carta, y es entendible. Y otros les despierta ciertos temores que le hacen muchas veces entrar en una crisis, ¿no? Dar cuenta que ahora viene la Junta con el daño, como ellos lo entienden, con el daño que me hizo la Junta, con la tragedia que supuso mi familia, que me quitaran, me secuestraran a este hijo, ahora va a venir la Junta que ni he hecho cuenta de la carta, ¿no? Y otros responden, cuando padre o madre biológica. Se le cita, acude y se hace pues prácticamente lo mismo que se ha hecho con el chico adoptado, pero de una manera incluso un tanto más exhaustiva, ¿no? Entonces, a través de entrevistas, pues también se le pretende informar de qué consiste este proceso, si está dispuesto o no a participar en él. ¿Qué es lo que quiere la parte adoptiva? ¿Hasta dónde está dispuesto a ofrecer? ¿Vale? Y si es necesario también intervenir con esa parte, se interviene, para que entienda, para que contextualice esto, para que sepa que esto no es algo reversible, que simplemente es abrir una puerta, pero que la persona está perfectamente integrada en su familia, tiene su familia, simplemente es iniciar una relación. En muchos casos se continúa y en algunos otros se decide que no se puede continuar, porque la persona no está en condiciones de responder mínimamente con normalidad a una situación de este tipo. Imaginar una persona con una patología mental, con una enfermedad, con una incapacitación judicial, que no está en condiciones de sentarse como nosotros en un despacho y hablar de él, ¿no? Una vez que las dos partes están preparadas, lo que hacemos es un intercambio de información, que es el 16%. A través nuestra intercambian una primera carta, siempre recomendamos que sea una carta positiva, abierta, sin entrar en historia familiar, sino como una carta de presentación. Quién soy, cuándo somos en casa, a qué me dedico, qué estudio, qué me gusta, emociones positivas. Ya tendrán tiempo entre ellos para hablar de otras cuestiones más íntimas que les interesan. Se comparte carta y fotografía. La necesidad de la imagen es fundamental. Fundamental, y cuando se lo ofrece, así lo piden, ¿no? Y así lo aceptan. Después de ese intercambio de cartas de información, hay un apoyo posterior, porque esto también les remueve y genera nuevos temores. Muchos suelen pedir que se retrase toda esa gana con la que yo empecé esta búsqueda. Ahora materializar esto me es desbordante y pido paralizarlo durante un tiempo, ¿vale?
o frenarlo un poco. Y ese 14% pues que ha hecho hasta ahora contacto con nosotros. Ese contacto suele ser, si son mayores de edad, en el servicio por adopción, suele ser un único encuentro y suele ser diseñado entre todos. Entre todos me refiero principalmente por la parte protagonista. Que ellos decidan quiénes les van a acompañar. Si van a venir con su novio, con su padre, con sus hermanos, quién va, para que la otra parte no venga sola, no se encuentra solo y se encuentren un poco en igualdad de condiciones. Muchos preparan un regalo, una ofrenda entre ellos como manera positiva de romper el hielo. Y la inmensa mayoría pide que estemos nosotros presentes en el momento, que rompamos el hielo de la conversación, que no sabemos de qué hablar, cuando nos han dicho durante 6 meses la cantidad de cosas que tienen por hablar. Por ese momento dicen que quedaros vosotros, decimos no, nos quedaremos los primeros momentos, pero después el rato siguiente es vuestro. Nos quedamos en el primer momento, hablamos de los peces de colores, porque somos capaces de iniciar otra cuestión y después esos 10 primeros minutos nos marchamos y se quedan ellos solos en ese encuentro. Aproximadamente una media hora, se les queda corto, porque hay que interrumpir y decir, oye, que nos tenemos que ir, ¿no? Y las partes que les acompañan quedan fuera, que mientras se van conociendo, ¿vale? En la sala de espera, y al rato acceden a conocerse todos entre ellos, ¿vale? Ese, como digo, 14%. Después va a haber un apoyo posterior, porque después de este primer encuentro, he dicho mayores de edad, si son menores de edad, son principalmente niños adoptados en diferentes familias, ¿vale? Se hace un espacio abierto, generalmente en un parque, donde acompañan los padres del grupo de hermanos, y bueno, para un niño este tipo de encuentros en un espacio cerrado es bastante complicado, ¿no? Y más ajustado y más relajante para ellos en un espacio abierto. En la inmensa mayoría, como digo, hay un apoyo posterior, donde se queda a su deseo si continuar con nosotros los encuentros posteriores o se regulan entre ellos. Puede ser habitual que después de este primer encuentro o de varios encuentros posteriores entre ellos surjan nuevas dificultades. Por ejemplo, que me llama tan a menudo, tan frecuente, que no sé cómo decirle que no. Pues no tenéis vínculo ni la confianza suficiente para decir, oye, quiero frenar pero no sé cómo. O el estilo de vida de cada uno. Pues a lo mejor mis padres son más restrictivos, menos años de edad, sus padres son más permisivos y aquí tenemos un conflicto. Ayudarnos, ¿no? Acompañarnos y ser apoyo posteriormente. En la adopción nacional, el acercamiento a los grines está hecho que las familias hacen por su cuenta. Suele estar muy relacionado con el fantasma de la familia biológica presente. Es un temor que se dispara en muchos padres, cada vez menos, pero en la adopción nacional está muy presente. Es un trabajo nuestro como la familia para aceptar esos temores y esos miedos, pero normalizarlos. Es normal que se tengan, pero hay que normalizarlos, ¿vale? Tiene un mayor acceso a la información. En la internacional, lo que he dicho, en la internacional hay un gran reto, puesto que el grueso de la población está empezando a llegar a la adolescencia y está empezando a demandar en la legislación autonómica que, oye, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, ¿no? Hay que articular también y hay que hacer procedimientos para poder dar respuesta de alguna manera a este reto de la adopción internacional y la búsqueda activa de contacto, ¿vale? En la fase de contacto, en el programa de búsqueda, trabajamos continuamente para armonizar pasado y presente de la adopción. Esto no son dos tiempos, esto es un solo tiempo. Tú desde que naces empieza tu tiempo y dura toda tu vida. Intentamos que ese trabajo entre pasado y presente no sea una ruptura. Hay que armonizar esa historia previa con tu acompañamiento, con el impacto que provoca en tu familia. La familia con la que tú vives, la familia que la forma parte de ti, que es tu familia. Normalmente fortalece los vínculos, fortalece la convivencia, porque se facilita el espacio para hablar de cosas que todavía no hemos sido capaces de hablar en casa. Y si tú me acompañas en este proceso tan íntimo y tan personal, nuestra relación queda reforzada. Y hay que conjugar el derecho a saber del adoptado con el derecho a la privacidad de la familia biológica, que tiene su derecho al igual que todos nosotros, que a veces institucionalmente se infravalora, ¿no? Y es como que entramos como un elefante en la vida de la familia biológica a saber, a extraer, y pero bueno, hay que priorizar también y conjugar su derecho a la privacidad y pedir el consentimiento también a ellos si desean o no participar en esto. Finalizando estos 3 minutos, cuando se habla de mediación en búsqueda de orígenes, tenemos que olvidarnos del clip o del cliché de la mediación familiar. No tiene nada que ver. De hecho, por contrastar un poco aquí los principios de la mediación o intervención familiar en proceso de búsqueda con la mediación familiar,
vemos que hay diferencias claras. Por ejemplo, en el principio de la voluntariedad, en la mediación familiar las dos partes vienen voluntariamente, en búsqueda de origen, no, en búsqueda de origen viene una parte y a la otra la llamamos. Decimos, oye, ¿quieres participar? Es una diferencia. La imparcialidad, la neutralidad, mediación familiar. Tenemos que ser neutrales como mediadores, pero en búsqueda de orígenes es complicado ser imparciales y neutrales. ¿Por qué? Porque priorizamos a la persona adoptada. Está un poco en desventaja, ¿vale? En cuanto a desinformación y en cuanto a ausencia de responsabilidad en el conflicto o los conflictos que dieron origen a su retirada, a su familia, ¿vale? Las tomas de decisiones, pues aquí en proceso de búsqueda el equipo técnico es parte activa en el proceso de toma de decisiones. En la mediación familiar tal cual tú no eres parte activa, se supone que tú supervisas y corroboras, pero aquí dirigimos en cierta manera, ¿vale? Es un proceso de aprendizaje y de acompañamiento. Puesto que dan el primer contacto, en el servicio se plantea el acuerdo. En la mediación familiar el acuerdo sale después de las sesiones. Aquí el acuerdo ya es el objetivo, y está concreto, que es establecer relaciones con. ¿Vale? Confidencialidad, pues prima el derecho de los adoptados a conocer su historia, como he dicho antes, manteniendo la privacidad de la familia biológica. Por último, el principio de buena fe. Pues en mediación familiar es un principio, ¿vale? Evidente, la propia mediación, en búsqueda de origen en absoluto. Yo no puedo garantizar, sin conocer el principio de buena fe de una parte que no ha venido voluntaria, de una parte que sí pudo tener responsabilidad en un conflicto que dio origen a la adopción. Entonces, esa actuación de buena fe la tengo que conocer a través de entrevistas y a través de conocer a la persona. Entonces sí puedo garantizar a la otra parte esa buena fe de la que hablamos, ¿vale? Por último, el trabajo, como viene ahí para finalizar, en búsqueda, viene determinado con una singular meta, que es el restablecimiento de relaciones familiares, en este conflicto, siempre con ausencia, repito, de la responsabilidad de la persona adoptada que dio origen al desamparo. Esto es apretando muy mucho un programa que dura meses, ¿vale? Pues es un programa que se va madurando muchísimo a lo largo del tiempo en cada una de las personas y, bueno, como pincelada, a día de hoy está dando buenos resultados. A día de hoy, como habéis visto, se han hecho muchísimas búsquedas de orígenes, muchas que quedan pendientes y bueno, ofrecerlo. Aquí tenéis el contacto, pues si queréis material, si queréis más información, estamos disponibles, ¿vale? Gracias.